A comienzos del siglo XX, uno de los sucesos más trágicos de nuestro país fue la denominada Patagonia Rebelde. En plena posguerra, la crisis económica impactaba en Argentina, desencadenando una crisis laboral en la que los trabajadores del campo fueron el principal grupo de ajuste del sector primario. Los sorteos para el trabajo en la cosecha, los problemas de la estiba, las extenuantes jornadas que se le dedicaban a esa actividad y los bajos salarios eran algunas de las principales preocupaciones de las peonadas del sur patagónico. ¿Qué pedían allí los trabajadores? Mejorar sus salarios y sus injustas condiciones de trabajo, pero por sobre todas las cosas, pedían el reconocimiento de sus sindicatos por parte de los patrones. Como respuesta a estos reclamos y bajo las órdenes de normalizar la situación, el Estado reprimió violentamente, asesinando y encarcelando a más de 1 millar de huelguistas, constituyéndose como uno de los hechos históricos más graves contra los trabajadores durante un gobierno democrático en Argentina. Tendrían que pasar unos años más para que un joven militar llamado Juan Domingo Perón comprendiera esa demanda y materializara un cambio revolucionario para la historia del país y de los peones rurales. En diciembre de 1943, Perón llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión pidiendo la unificación de los sindicatos de estibadores, trabajadores rurales y afines en una sola entidad sindical. Así es como el 8 de octubre de 1944 se establece el primer Estatuto del Peón de Campo, mediante decreto 28.169, una de las medidas sociales de mayor trascendencia para la protección legal del trabajador rural. El estatuto representó un gran avance para la época. Establecía medidas en defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador, el pago en moneda nacional, la quita de retenciones, escalas salariales, alojamiento en condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas. 2 años después, la primera presidencia de Perón sanciona la Ley 13.020, un complemento del Estatuto del Peón. Esta ley reglamentó el trabajo de cosecha, tanto para los trabajadores jornalizados como para los que lo hacían a destajo, fijando un mínimo inderogable. Esta norma creó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión, destinada a regular y armonizar condiciones salariales entre trabajadores y patrones, con la participación del Estado, además de la creación de las comisiones paritarias locales. Perón había cerrado el andamiaje de una estructura legal con sentido histórico. En 1948 y 1949 se dictaron una serie de resoluciones referidas a distintas actividades agrarias, confiando a los sindicatos de trabajadores agrarios un importante papel: organizar las bolsas de trabajo a través de las cuales los empleadores debían proveerse de mano de obra para las tareas rurales. Para Perón, el rol de los sindicatos era indispensable en su concepción de una Argentina moderna. Tenía un panorama de la entrega y sacrificios por los que habían pasado los trabajadores rurales a lo largo de la historia. Sin embargo, todos los intentos políticos para unificar en una sola representación nacional los intereses de los trabajadores rurales habían fracasado. La gente de campo todavía no estaba organizada. La idea era clara, pero faltaban los hechos. El segundo paso fue encargarle el seguimiento político de esa decisión a Eva Perón, su más ardiente colaboradora en todos los temas que tuvieran que ver con la concreción
de una mayor justicia social. La Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, FATRE, fue reconocida en el informe anual de la CGT del año 1947. Ese documento señalaba la intención de constituir un organismo central que cobijase a todos los trabajadores del campo que se dedicasen a las diversas etapas del proceso laboral de las actividades agropecuarias. Planteaba la idea de una organización destinada a justificar la conciencia sindical de los compañeros rurales que veían actuar en forma inorgánica a las federaciones existentes en cada provincia. El discurso de Eva Perón a los trabajadores agrarios terminó de cerrar la etapa de afirmación e igualdad de los peones con el resto de la sociedad. Perón les había dado el cuerpo normativo legal para sentirse iguales a los demás integrantes del pueblo argentino trabajador. El campo argentino es la riqueza de la nación, pero ustedes son el alma, les dijo Evita, sabiendo que el gobierno de Perón estaba entrando en su etapa más complicada, con una progresiva confrontación de intereses económicos y políticos del programa peronista con los dueños de la tierra y el capital. El balance para la Argentina de los peones fue, para esos años peronistas, sustancialmente positivo. Para finales de la década del 80, muchas cosas le habían sucedido a los peones desde 1955. Los derechos laborales logrados en la presidencia de Perón y los incipientes derechos sociales y políticos de la lucha de los trabajadores fueron retaseados, negados o proscriptos por casi 5 décadas, en la que la Argentina de los peones volvía a ser invisible. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. En 1983, con la llegada de la democracia y luego de años de represión indiscriminada e intentos divisionistas, la figura de un hombre crecía y se hacía fuerte. Jerónimo Momo Venegas se consolidaba e instalaba como delegado de FATRE en Necochea, gracias a su gestión y la permanente lucha por mejorar los salarios. En 1988, un cambio de estatuto deja formalmente establecida la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, por la Resolución 426. La situación era caótica. Los dirigentes del interior no eran escuchados en sus reclamos. No había participación real en la toma de decisiones por parte de los afiliados y hasta la obra social Izara era compartida por una maniobra legal con los patrones. En 1991 asume el nuevo secretariado encabezado por Jerónimo Venegas. Los primeros meses de ese año no fueron fáciles. La necesidad de regularizar el gremio y de construir un sindicato de auténticos trabajadores que defendieran los intereses de sus pares motivó a un grupo de dirigentes de distintos puntos del país a confluir en un proyecto en común. Para 1995, UATRE asume el control de la obra social Izara. Se pone en funciones
al nuevo consejo directivo de la entidad, que más tarde pasaría a denominarse Obra Social para el Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, OSPRERA. El gremio toma posesión de la organización social totalmente quebrada, con un déficit de $40 millones y una estructura administrativa deteriorada, sin ningún servicio para los afiliados. OSPRERA se construyó sobre las bases del uso eficiente de los recursos, garantizando la cobertura de salud con un espíritu de solidaridad y lógica redistributiva para los más carenciados del sistema. A finales de 1995, en Tucumán, comienza la campaña nacional por el blanqueo de los trabajadores rurales. Empieza la marcha de Venegas y el Secretariado Nacional por todo el país. Recorren 13.817 kilómetros en 156 días. Una tarea de concientización social sobre los flagelos del trabajo no registrado en nuestro país. Jerónimo Venegas decía: el trabajo en negro es la forma más cruel de la evasión, y los datos reflejaban la dura realidad de los trabajadores. Había que crear conciencia, sensibilizar a la sociedad sobre la situación de todos aquellos que no estaban registrados y que no tenían ningún tipo de acceso a la seguridad social. Las presentaciones de la campaña en cada provincia iban acompañadas de un trabajo exhaustivo, recorridas e inspecciones en campos y establecimientos para ratificar las denuncias de los dirigentes de la UATRE, reuniones con dirigentes del sector productivo, gobernadores y ministros de Trabajo y Salud. En la ciudad de La Plata, la campaña tuvo un punto sobresaliente, con la presencia de centenares de trabajadores que colmaron el pasaje Dardo Rocha. Venegas y las autoridades del Secretariado Nacional y del Consejo Directivo de la Obra Social presentaron esta noble acción para toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a cambiar la historia de este sector, dijo Venegas emocionado. Y no se equivocaría. La conducción de UATRE había comenzado a trabajar en un proyecto al que muchos se opusieron y otros se negaban a comprender. La campaña nacional del blanqueo era ambiciosa, sin embargo, hacía falta un marco jurídico que asegurara la implementación de un instrumento que transformaría las relaciones laborales del sector agropecuario. La libreta del trabajador rural fue presentada como proyecto de ley por dirigentes de UATRE y profesionales de la Comisión Legislativa Rural de este gremio a la Cámara de Senadores en mayo de 1997. Fueron largos meses de idas y vueltas. La libreta pasaba de comisión en comisión. El proyecto se ubicaba siempre en el último lugar del temario y así se demoraba y postergaba su tratamiento. A finales de 1999, miles de trabajadores de todo el país se movilizaron hasta el Congreso esperando por una ley que llevara la justicia social a cada rincón de la Argentina. 2 palabras sintetizaban el sentimiento de todos los dirigentes y trabajadores del campo: libreta ya. Finalmente, luego de años de arduo trabajo, la ley 25.191 fue aprobada. Cuando todos los senadores levantaron sus manos para aprobar por unanimidad el proyecto de libreta del trabajador rural, dentro y fuera del Congreso, el festejo fue emocionante. La libreta ya era un hecho. El sueño era realidad. El 24 de abril de 2001 se reglamenta la Ley 25.191.
En un acto llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, se firmó el decreto que dio el marco legal para la aplicación de la ley, creándose el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE. Venegas, durante la presidencia de Duhalde, puso en marcha este organismo, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, como un ejemplo de tripartismo compuesto por los trabajadores, representados por la UATRE, empleadores, representados por las entidades agropecuarias, y una sindicatura a cargo del Estado Nacional. Su piedra fundacional fue otorgar a los trabajadores rurales el Fondo de Desempleo, del que se encontraban excluidos hasta ese momento, además de otras conquistas como la cobertura de salud y de sepelio, las capacitaciones, la certificación de competencias laborales, la promoción del empleo decente y la lucha contra el analfabetismo. El RENATRE logró devolverle al trabajador los derechos que por muchos años le habían sido negados y así marcar su presencia dentro del marco de la seguridad social rural. UATRE es familia, es capacitación, es justicia social. UATRE es lucha por los derechos de los trabajadores. Y en estos 70 años, la dignificación del trabajador rural y su familia fue siempre el norte de nuestra organización. Instituto de Capacitación y Empleo. Programa de alfabetización rural. Comisión investigadora para la erradicación del trabajo rural infantil. Fundatre. Red de Mujeres. Creación de la Escuela de Capacitación Político-Sindical Lorenzo Mariano Miguel. Jubilación por edad avanzada y jubilación agraria.
fondo de sepelio. Son algunas de las acciones que el gremio lleva adelante permanentemente en pos de los beneficios de sus afiliados. Y mientras tanto, Huatre sigue creciendo. Pasamos de 15.000 afiliados registrados en 1991 a más de 800.000. Hoy tenemos 540 seccionales distribuidas en todo el país y más de 700 congresales que representan a todos nuestros compañeros. Nuestras seccionales son propiedad de todos y cada uno de los trabajadores rurales de la Argentina. Osprera atiende a más de 1,5 millones de personas. Tiene 29 delegaciones entre provinciales, regionales y zonales, 52 agencias y subagencias, y se han superado las 800 bocas de expendio para atender a la familia rural. La historia de la Huatre es testimonio fiel de una batalla inédita en la historia del movimiento rural argentino. La lucha de un puñado de trabajadores rurales surgidos de las entrañas mismas de la Argentina profunda, decididos a recuperar la dignidad social de miles de compañeros y compañeras del campo olvidados durante décadas. Huatre creció, se hizo grande por y para sus trabajadores. Venegas expresaba: si el campo es la cara visible de la Argentina productiva a través de los siglos de su historia nacional, los trabajadores rurales son el campo mismo. Sin los peones, el campo y la Argentina no tendrían destino. Son 70 años de lucha, conquistas, ilusiones, sueños cumplidos y metas alcanzadas. Y también años de emociones y algunas despedidas. La convicción de Venegas llevó a este gremio a lo más alto, teniendo presencia en estructuras sindicales y políticas como la Confederación General del Trabajo y las 62 organizaciones peronistas. Pero su representación no solo alcanzó el plano nacional, sino que obtuvo presencia a nivel internacional, siendo el representante de más de 1.500 millones de trabajadores agrícolas nucleados en la Unión Internacional de Trabajadores Agrícolas y Afines y la OIT. Venegas construyó un sindicato de auténticos trabajadores que defiende los intereses de sus pares a través de derechos, beneficios y obras. Momo, conductor, líder natural, peronista, compañero, pero por sobre todas las cosas, un hombre de valores, nos deja el 26 de junio de 2017, legándonos un gremio fortalecido y en constante crecimiento. Ante la dolorosa pérdida del compañero Venegas, el Secretariado Nacional de Huatre reafirmó el compromiso con la misión que les inculcara el Momo: hacer de la justicia social y los derechos del trabajador rural una bandera. Ramón Ayala toma este legado y asume como nuevo secretario general del gremio. Nuestro compromiso es total para continuar con todas sus obras y todos sus sueños. El mejor homenaje que le podemos hacer es redoblar sus esfuerzos y seguir luchando por los derechos de nuestros trabajadores y su familia. El reflejo de ese crecimiento hoy se puede ver en la Cámara de Diputados.
El compañero Pablo Anzaloni asumirá el próximo 10 de diciembre en representación de todos los trabajadores rurales del país. Un humilde trabajador de la bolsa demostró que con esfuerzo y compromiso se puede construir un espacio donde se escuche la voz de todos los trabajadores rurales. De Ushuaia a La Quiaca, la ruralidad es identidad argentina. Los trabajadores del campo, principales figuras del ADN de nuestro país, son el primer eslabón de la cadena de producción y reivindicamos su labor en el campo como el motor de nuestra economía. Somos un gremio con 70 años de historia. Desde 1947 somos la fuerza del trabajador, de sus derechos y sus garantías. Y con cada logro, con cada conquista y con cada victoria, se reconoce el trabajo diario de hombres y mujeres que hacen de nuestra patria una tierra grande y generosa. Pregonamos con la verdad, tenemos la fuerza y el coraje para dar las peleas del presente y el futuro. Somos trabajadores rurales, somos el campo. Huatre, 70 años con los pies en la tierra. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Este es un triunfo, madre del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.